Por estos días hemos estado conversando muchísimo, mi hermana y yo, de un tema que nos viene inquietando. Y yo creo que en este presente, esta inquietud nos está llevando a un camino de liberación. ¿No te parece, Gordy? Como que lo hemos hablado las dos y decimos, venga, pero ¿qué, en dónde está el tema? ¿Dónde está el conflicto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque siempre tenemos este pensamiento de todo el mundo primero, de última me quedo yo. Venga, le pago a todos mis empleados y lo que quede, y es que si queda, vamos a pagarnos a nosotras mismas. Y este es un tema que yo personalmente tengo que decir, yo vengo trabajando muchísimo en ese merecimiento, porque si bien es cierto, la Biblia habla del siervo diligente, pero también el negligente, yo tengo que decir que ese no es mi, o sea, mi caso es de que hago demasiado. Entonces Extremadamente diligente. exacto, entonces yo le decía, he preguntado mucho a Dios hasta qué punto, ¿cierto? Hasta dónde. Yo necesito entender de dónde está la raíz, donde cuando me dicen, ay, ¿cómo estás de linda? ¿Qué vestido tan linda? Ah, no, pues imagínate, lo compré hace, o sea, como que no, Qué no horrible, recibo, no recibo increíble. eso que Incluso me yo dan. a veces la gente le digo, ay, lo compré en $10 en tal parte. Exacto. Ay, me lo regaló tal persona. O sea, como que nunca, nunca. No, y gordico, y con tus gafas que están espectaculares, que ya te dije que son de todo mi gusto, me hiciste acordar de mi suegra, que hace por ahí 2 años estábamos conversando ahí en la cocina y me dijo, porque ella me dice, Nini, ay, Nini, tengo unas gafas espectaculares que yo ya no me pongo, que no, vení, te van a quedar divinas para que simplemente le cambias la fórmula. Y yo dije, no, no, pero ¿cómo se te ocurre? No, ¿qué tal? No, 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 esas gafas están divinas, no, 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 pero, y no las recibí, y no las recibí. Y hoy digo, y te veo esas gafas y yo digo, ¿por qué no las recibí? O sea, ¿qué es lo que hace que no nos cueste tanto a algunos, y no hablo de todos, a algunos recibir más que a otros? ¿Cierto? ¿Dónde está esa raíz del conflicto? Yo creo que nos hemos hecho mucho esa pregunta, Gordy. De acuerdo. Incluso este año he avanzado como en algunas respuestas en esa línea, Sí, porque cuando empezamos a hacer la mentoría de certeza, hubo un momento en el que Dios me empezó a confrontar y me decía, y pues claramente cuando tú empiezas como a trabajar profundamente en tu empresa y te cuestionas todos los días y te cuestionas de por qué esto no está pasando con el resultado que estás buscando y que entiendes que realmente eso no es un hobby para ti, que realmente es una compañía en la que tienes que estás sembrando tu tiempo, en la que estás sembrando como tus ideas, tus capacidades. mm, Cuando tú tienes como esta conversación, yo empecé a entender, yo dije, bueno, señor, si esta es la compañía, entonces yo empecé a ser muy clara, esto es lo que quiero ganar por hora, esto es lo que para mí más que la utilidad necesito para de alguna forma pagar mis gastos, etc, etc. Y cuando empecé a hacerme esas preguntas un poco más como desde el detalle del costo, del cuánto yo quiero, de la media del mercado versus lo que Juliani quería para de alguna forma sentirme menos mal por estar dedicando como tanto tiempo en la compañía, empecé como a entender que a veces hay una forma de pagar al ser humano, por eso siento que el emprendimiento está sobrevalorado, porque hay una forma que a nosotros como emprendedores nos encanta que nos paguen y es como desde ese tema del sentirnos que estamos haciendo proyectos nuevos y que de alguna forma nos llena como sentir que tenemos una empresa, tenemos un logo, que tenemos algo que nos representa, que para el mundo estamos sacando adelante ideas de negocio. En mi caso, para el mundo era como que, wow, estás creciendo en Estados Unidos, qué nota, qué bien. Em, pero que en el fondo, cuando tú vas como al detalle de la conversación, es como que sí, estás creciendo, pero realmente estás creciendo o qué estás sacrificando para que ese crecimiento se dé. Y entonces vino mucho como esta conversación con el Señor y yo incluso lo hablo mucho y es, si tú dices tener una empresa y sí. no te pagas, estás construyendo una empresa basada en el ego de él, como desde una conversación de tengo esta empresa, incluso tú misma te das como palmaditas, no es que, Sí, y te metes en la cabeza, no es que el emprendimiento es muy duro, es difícil, nos has metido como que al principio te va a costar y te va a demorar 50 horas, 50 años, y sí es así, pero si de entrada tú tienes la forma de hacer pagos para, por ejemplo, tu equipo, no sé, tus insumos, por ejemplo, ¿cómo no vas a tener
como el dinero o la forma de pagarte a ti misma si tú eres el Para insumo pagarle al principal. corazón de la empresa, o sea, Exacto, porque la final, tú eres el insumo principal y no estás claro, haciendo nada para que ese insumo principal esté bien. Entonces se empiezan a generar como conflictos. Yo empecé a generarme muchos conflictos y yo dije, wow, ¿yo por qué sigo insistiendo en algo que al final está entregándole mucho más a otros que a mí? Entonces empecé como a cuestionarme. Y lo bueno de hacer juntas directivas con Dios es que ya el cuestionamiento no queda solamente ay, pero este mes fue duro, este mes fue difícil. Digamos que en mi caso, que tengo todavía muchos clientes en Colombia y que yo podría decir gano en pesos y gasto en dólares. sí. Entonces tú, claro, todo el tiempo te tienes que estar cuestionando mucho más de qué tanto vale la pena mantener esa conversación, ese modelo de negocio en esta nueva O estructura cómo de me vida. replanteo, o sea, No, cómo le doy la vuelta a esto. exacto. Exacto, Que es un poco lo que sí, también te pasó a ti. Es como que, sí, listo, yo estaba en Colombia, tenía una cadena de costos, una conversación adicional, pero entonces, ¿cómo hago para replantear mi nuevo modelo de vida o mi nueva forma de exacto. vida que ahorita está en México, que no tiene nada que ver con el costo de vida colombiano? De acuerdo. Y eso que tú estás mencionando tan importante porque incluso para las personas que nos están oyendo, yo sé que no somos las únicas, que hay muchas personas acá que dicen, este es mi punto más vulnerable en la vida. Yo le pago a todo el mundo, uno yo. ¿Por qué? Porque creo, porque yo sé que eso va a cambiar tarde o temprano, pero se pasan los años y los años, entonces uno sigue, primero los insumos, primero los proveedores, primero el equipo, no, ni siquiera para mí bien. Y tal vez no todos podemos contar esta misma historia, hombre, si uno tiene un esposo que de alguna manera está cubriendo una gran cantidad de gastos en el hogar, no es lo mismo. Sin embargo, uno sí tiene que preguntarse si este negocio, como escuchamos por el podcast que me mandaste, si este negocio lo hacemos como un hobby o realmente como un emprendimiento que te va a sostener, ¿cierto? Entonces eso son dos cosas muy diferentes, incluso te cambia la perspectiva. Pero yo me puse a reflexionar mucho sobre esto y creo que en esta reflexión, en este hacernos preguntas para encontrar las respuestas en el camino que no serán instantáneas, que cuando tú te haces esas preguntas es porque se aproxima poco a poco ese camino que te va a llevar a entender que sí te lo mereces. Y entonces me fui más atrás, me fui más atrás a ver, venga, ¿por qué pensamos como pensamos, cierto? Y yo creo que también hay que poner sobre la mesa cómo fuimos educados, cómo fuimos criados. Fuimos criados, y muchas personas también lo pueden decir, en una cultura basada en el sacrificio. Entonces, entre más sacrifiques, entre más sufras, más amor vas a recibir. Y entonces pensamos que entre más hagamos, entre más lloremos, sí, entre más suframos como si fuera una especie de castigo, entonces más recompensa vamos a recibir. Y nos empezamos a acostumbrar a que yo me merezco las cosas si trabajo durísimo y si me quemo las pestañas y si me arranco el pelo y si trasnocho y si incluso dejo de descansar lo suficiente para poderme sacrificar tanto para lograr ese merecimiento. Entonces nosotros tenemos que empezarnos a hacer esas preguntas porque a la final todos estos pensamientos, ustedes no se ponen a pensar en esto, que es como si nos estuviéramos en esa época de Israel, cuando habían tantas leyes, pero luego estamos en un presente de gracia. Es como si estuviéramos desmeritando, es como si estuviéramos diciendo o anulando la obra que hizo Jesús en la cruz, ¿cierto? Entonces, ese punto tan importante, no sé, o Juan, sea, yo creo, sí, y mira que cuando tú lo dices, volviendo un poquitico a lo que les estaba contando, qué fue lo que yo descubrí en esa investigación profunda, como en esa introspección, porque claramente eso cambió drásticamente. Hoy en día yo puedo como ser mucho más consciente de dónde está la fuga, de a quién definitivamente dejo ir, porque por ejemplo en mi caso yo era una persona que subsidiaba muchas marcas porque me gustaba mucho verlas crecer, porque así de pronto ellas no tuvieran la forma de pagar, ven, yo te ayudo, ven, yo lo hago por ti, venta. Y eso lo hacía mucho. Yo creo que durante toda mi carrera yo he subsidiado muchas. Yo puedo ser una fundación andante, porque total, alguna forma mi total. profesión lo permite y hay conocimientos que tú tienes que para ti es como que eso es una bobada, pero pues que es un conocimiento que tú no tienes y que yo no estoy valorando porque no valoro el sacrificio que tuve que tener. Cuando yo empecé a detectar eso, yo dije,
¿Por qué quiero apoyar tanto a la gente? Si esto para mí, si cada sí que yo le digo a alguien es un no que yo me digo a mí misma, es un no para descansar, es un no para verme una serie, es un no para leer, es un no para salir a caminar, es un no para salir a comer, es un no para salir con mi esposo. Cada sí que yo le digo a alguien es un no para mí. Entonces empecé a encontrar que había mucha falta de amor. Y en esa falta de amor propio, como de priorizarme y de necesitar un poco como ese golpecito en la espalda del mundo o ese agradecimiento Sí, constante del mundo, para mí era como dopamina, como que la gente sintiera que realmente yo los estaba salvando, que yo me estaba sacrificando por ellos, que yo estaba como creando como esas conversaciones. Entonces, este año creo que eso lo erradiqué 100% y lo primero que hice fue sí. empezar a decir más no, o sea, puede ser la marca de mis sueños, puede ser como el equipo con el que quiero trabajar, pero no, o sea, no puedo, no, no, no. Me ha costado mucho aprender a decir ese no, a mantenerme en ese no, pero creo que fue la mejor decisión. Porque Claro, porque entendí, estás aprendiendo a poner límites. exacto, Y eso es lo que más nos cuesta, poner límites. y entendí, Gordy, que había mucha falta de amor. Sí, Entonces, cuando tú te metes en una relación con el Señor, y porque claramente tú empiezas a decir, bueno, me está faltando amor, y se supone que yo tengo a Dios. Y Dios es amor. Si yo tengo a Dios y Dios es amor, ¿yo qué hago sin sentir amor? ¿Sí? Y tú sabes que en la Biblia hay algo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero tú te saltas la regla. Tú vas a amar a tu prójimo, te sacrificas, le das, le das, le das, pero te saltas hay una regla para amar a tu prójimo. Primero ámate a ti para que puedas amar a tu prójimo, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primero te amas tú y luego amas a tu prójimo. Es como el orden. Entonces, cuando tú es te como metes, decir, te tienes que poner en prioridad, o sea, tienes que ponerte en primer lugar, porque si tú no te pones en prioridad, tu autoestima baja tanto y te desgastas tanto mentalmente que por más que quieras dar tu 100%, no lo estás dando porque no te estás poniendo como prioridad para poderle dar a tu equipo lo que corresponde. exacto, entonces yo empecé como a poner todo eso en una balanza y yo, bueno, aquí me falta entender el amor de Dios con la pureza que es, con la paz que es, cuando entiendo el amor de Dios en mí, que Él murió por mí, que Él está conmigo, que Él me quiere amar, que Él me quiere dar gracia, que Él me quiere bendecir, todo esto, y Ujú. que es puro, que lo hablábamos en algún podcast, que tú decías, el amor es por los hijos, es una cosa que tú no te alcanzas a imaginar, y obviamente Dios nos mira como esos hijitos que todo el tiempo están pidiendo y como que están tratando de chapalear en el mundo, pero no han entendido las bases, lo básico, que es Sí, por qué estás buscando aprobación en otros, si lo primero que tienes que hacer es entender mi amor por ti. Cuando tú entiendas mi amor por ti, vas a poder ir a irradiar ese amor en otros, pero tienes que primero entender mi amor por ti para que te ames como yo te amo y lo irradies en otros. Pero uno se salta la regla, porque claro, humanamente nos encanta el tema de la glorificación humana, eh, y como que siento que yo hace poco estaba leyendo Juan, el Evangelio de Juan, y siempre había momentos donde decía, mucha gente empezó a creer en Jesús en el tiempo en que Jesús vino a la tierra, pero no lo ujú. reconocían, o sea, no decían que creían en él porque amaban más, o sea, les daba más miedo que le cerraran la puerta de la sinagoga en la cara, o como que la gente legalista, por así decirlo, le cerrara la puerta en la cara, que empezara a decir, yo creo en ese hombre, yo creo lo que está diciendo, yo siento lo que le está diciendo, porque amamos más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Entonces, Gordo, yo me empecé a meter mucho como en esa conversación y yo, bueno, amor. Esa fue como mi primera eh, Sí, encuentro con sí. Dios, amor, entender su amor. Para que cuando, Corti, es que también lo que tú dices es que es una forma como una raíz de autoexigencia, sí, lo que tú dices, de insuficiencia, ujú, que puede traducirse en frases internas como no he hecho lo suficiente, por eso no gano lo que gano, no me he ganado el descanso todavía, necesito trabajar muchísimo más. Y eso a mí me puso a replantear, tanto como tú lo que estás diciendo, que es esa falta de amor, de priorizarme, pero entonces yo dije, yo tengo que ir a la base del problema. Venga, ¿de dónde viene todo esto? Porque yo pienso así. Nosotros venimos de una cultura donde el servicio es lo primero, servirle a los demás. De hecho, la Biblia dice, el que quiera hacerse grande, que sirva. Sí. Entonces yo me ponía a pensar, venga, es que ser personas cercanas a mí, entonces sé que tienen el talento para escribir,
pero se dedicaron toda su vida a regalar, a regalar, a regalar. Vení. Pero entonces resulta que una de estas personas cercanas, alguien le construyó un libro, pero resulta que ese libro nunca se sacó, sino que simplemente ese libro terminó en las manos de otra persona que fue más inteligente y estratégica y duplicó y se lo repartió a mucha gente. Entonces yo me ponía a pensar, claro, es que en nuestro entorno, de donde venimos, somos muy dados a dar, pero nos cuesta demasiado recibir, como si fuera un pecado mortal, como si Dios no nos estuviera mandando a decir que con nuestros talentos y nuestras habilidades nosotros también podemos ganar dinero, ¿cierto? Exacto, Porque si tú te pones a pensar, ¿qué hace uno el 80% del día? Trabajar. ¿Y para qué trabajas? de Para acuerdo. ganar dinero. ¿Para qué ganar dinero? Para invertir, para sostenerte, para viajar, para vivir una vida en abundancia. Entonces son esas preguntas que uno tiene que empezarse a hacer y decir, listo, de mi presente, esto que está pasando en la empresa, como tú dices, ¿qué tengo que hacer? Ya no me voy a poner como lo último, ya me voy a poner a mí como primero. Han pasado muchos años. Qué es cómo digo yo? Como Tire y un afloje. circulito, ¿no? Como cuando estás en el desierto, que le das vueltas a lo mismo, pasa el siguiente año y sigues en el mismo punto. Venga, ¿dónde está el problema? Por eso decía, ¿dónde está la raíz? Ah, ahora entiendo de dónde se desencadena, pues entonces, como ya me estoy dando cuenta, ahora yo misma voy a hacer los ajustes que se necesitan para cambiar la historia mía y de mis hijas. Gordy, y mira que si tú te pones a ver, yo creo que es por eso te digo que este año ha sido importante para entender un poco más esto, porque aunque en el fondo hay medianamente raíces de no merecimiento, también hay muchos avances, porque yo lo veo hoy en día en mis números y lo veo en tus números, que de alguna forma a mí me costó transformar mi mentalidad a, hola, vamos a vender en dólares, y a ti te Sí, costó, hola, vamos a vender en pesos. Yo siento que Dios a uno, Dios es tan lindo que conoce como nuestro corazón y nuestra intención, que te lleva a procesos como, ay, no, es que usted no va a entender, usted se va a quedar ganando pesos toda la vida, no, no va a entender, te sí, saco de tu sí, zona de sí. confort para que entiendas que tienes tienes que ampliar tu O que lo que mentalidad. tú haces vale más de lo que tú crees. Exacto, que en el mundo hay demasiadas posibilidades y que tú te estás encerrando en esta cajita de cuatro paredes llamada pesos y que todo lo que haces lo puedes llevar exponencialmente a números que nunca hubieras imaginado, que creo que es un poco lo que nos está pasando hoy, que incluso nos cuesta tanto recibir eso desde esas monedas, que incluso a veces somos como que nos quedamos en la mentalidad de la que Dios nos sacó, un poco lo que le pasó al pueblo de Israel. Ay, no, pero es que ellos no van a poder pagar eso, no, pero es que Dios ya te sacó de ahí, merece, como que recíbelo porque Sí, ya sí, sí. literal te sacó de ahí. Es como que nos lleva, nos presiona a que avances, a que avances. Y cuando tú empiezas a ver, a sentirte valorado porque primero empieza en ti lo que yo te digo, primero entender, yo incluso en muchas de mis oraciones de juntas directivas con Dios, le digo, Señor, ayúdame a valorar los talentos que me diste, a valorar lo que hago, lo que soy, en el precio justo de las cosas y a entender que esto que me das es algo que es 100% tuyo, o sea, como que es por tu gracia, no porque soy demasiado tesa, porque cada oportunidad, Gordy, que tú estás en México, que yo esté en Estados Unidos, no lo hicimos nosotros, es un tema que Dios abrió caminos, abrió puertas, abrió oportunidades, nos conectó con personas, en fin, no tiene nada que Y ver con nos tu amplió capacidad ni incluso la visión. Exacto, exacto, exacto. no tiene nada que ver con tu capacidad ni con la mía, pero Dios, es como que cuando yo digo, Dios sabe, Dios sabía que si nos dejaban esas cuatro paredes, tal vez nos hubiéramos quedado en esas cuatro paredes y no está mal si tú estás escuchándonos de X o Y lugar y de pronto no salir de tu espacio no significa salir de tu país, porque yo soy una Sí, amiga empedernida de que uno donde está florece y punto. claro. Pero yo sí siento que particularmente por nuestras estructuras a nosotras, Dios sí Nos nos cuesta un llevó como a esos poquito más, claro. estándares de escala tu visión al Ujú, mundo porque tienes una capacidad que te di y que necesito que no te quedes aquí incrustada. ujú, de acuerdo. Estábamos incrustadas un poco Sí, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, esto es lo que está. Y que y que no parecemos personas así, parecemos personas visionarias, parecemos personas, wow, que nos queremos comer el mundo, pero que todo el tiempo estamos en ese tipo de ataques,
en merecimiento, de eso no es, eso, sí, cosas así. Entonces yo sí creo, Gordy, que primero como que Dios sí nos sacó un poco presionadas de esas zonitas de confort para que para entender que había otros caminos, otras formas, otros modelos, otros procesos y que eso nos trajo hasta acá. Y lo segundo es que dentro de esa conversación, entonces vino el tema de listo, si yo me amo como Dios me ama, Señor, voy a valorar lo que tú me das. Y en ese valorar lo que tú me das, viene la conversación que a todo el mundo le cuesta, porque Gordy, yo te digo, cuando tú dices, es que yo no recibo porque no he dado más, porque no recibo porque no me he sacrificado más, no recibo porque entonces se te olvida que literal Dios no te da nada porque tú lo merezcas. Yo entendí eso, o sea, yo no merezco nada, yo ya me metí eso en la casa, yo no me merezco nada. Y todo lo que tengo es porque a Dios se le dio la gana, literal, de entregármelo por su gracia y su misericordia. Porque solamente el hecho de abrir los ojos, de respirar, de tener la familia que tienes, de tener el esposo que tienes, de tener, no sé, la iglesia que tienes, el entorno que tienes, el equipo que tienes, simplemente llegó a tu vida porque Dios lo permitió. O sea, te entregó cosas porque Él lo permitió, no porque tú tengas X o Y habilidades. Y cuando tú entiendes eso, entonces entiendes la gracia. Y para una persona como yo que ama las que como que le cuesta recibir, imagínate, nos cuesta recibir, nos cuesta mucho recibir la gracia. Y entonces cuando tú pecas, llega el látigo eterno, látigo, porque como nos Exactamente, cuesta tanto recibir, la gracia claro. nos sabe a cacho. Nos aturde. ¿Qué? Es que eso existe. Sí, es como Es que, que eso existe. Wow. entonces, porque claro, viene, cuando tú humanamente pecas, es como que, Ujú. claro, eres un ta, y, psh, y entonces nuestra mente está llena de látigo, de culpa, ah, sí, esto es lo que merezco, claro, me está pasando esto porque es que Claro. más voy a recibir, indigno. O sea, Gordy, eso me pareció tan sanador. Cada vez, este año yo sí que me he sanado en el tema de la gracia y el tema de las obras, porque el ser humano te exige obras. Es como que, con razón tú tienes eso, pues obvio, si usted es esto y esto, con razón le está pasando eso, si usted es... Cuando a la hora del té, lo que Dios hace con las pruebas es inyectarnos paciencia, incluso la Biblia lo dice, o sea, cuando tú pasas por pruebas, la paciencia produce, la prueba produce paciencia, y en la paciencia hay gozo y hay esperanza. Entonces, es como que cuando tú entiendes, listo, como no me lo merezco, me cuesta recibir la gracia, entonces me quedo incrustada en la culpa. En la culpa. Exactamente. Y eso me lleva precisamente al libro que me estoy leyendo, lo quiero recomendar porque se llama Incastigable. Miren la carátula, poniendo fin a nuestro romance con el castigo. Una de las cosas que, bueno, no lo he terminado, pero voy, en esta primera parte en la que voy, él hablaba de algo muy cierto, y es que nos acostumbramos a que si, por ejemplo, cometemos algún error, algún acto que no es correcto, entonces de donde venimos estamos acostumbrados a que hay un castigo, a que hay que poner disciplina, ¿cierto? Si hay una disciplina, si alguien, por ejemplo, cometió algún acto, qué sé yo, entonces hay una disciplina de cierto tiempo, sí, hay una disciplina de cierto tiempo. Pero hasta ahí está bien, ok. Resulta que como hubo una disciplina, faltó otra parte muy importante y es el arrepentimiento. ¿Qué tanto hay arrepentimiento? ¿Y qué tanto la parte del castigo, de ese látigo, de eso que a veces es fuerte, es que si no haces esto, entonces no tienes esto, ¿cierto? Si no recoges esto, entonces Entonces siempre estamos como condicionando una acción. Si tú no lo haces, yo no te doy esto. Pero cuando no hay un verdadero arrepentimiento, no hay transformación verdadera. Entonces puede que eso mismo que cometiste como un acto que era ilícito, como algo que no se podía hacer, se repita. Se repite el ciclo, se repite el ciclo, porque no hay arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento verdadero solamente es a través de la gracia, ¿cierto? Y este libro, mejor dicho, me tiene súper enganchada, no lo he terminado, pero precisamente habla de la gracia, una gracia inmerecida, pero que precisamente Jesús vino a mostrarnos eso, a vivir una vida más basada en gracia. Porque miren, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Somos tan humanos y fallamos en tantas cosas que precisamente nos sentimos, no sentimos que somos merecedores de tanto.
Y pero eso, Dios tan lindo que nos dice, venga, es que si supieras todo lo que te quiero dar, te has esforzado tanto, sigue sembrando, pero venga. Y incluso este tema lo estamos trayendo, es porque estamos en este tiempo donde Dios nos está cuestionando sobre el merecimiento, aprende a recibir, aprende a que si te van a dar, qué sé yo, las gafas, recíbelas, que si te van a dar un halago, recibe ese halago, gracias, ¿cierto? No decir, ay, que este es el más feito que tengo, ay, no, lleva 50 años en ese closet, o sea, gracias por lo que me estás, ay, que como estás de bonita hoy, gracias, ¿cierto? Ve, qué lindo lo que tú haces, gracias. Pero siempre estamos desmeritando mucho, ay, como cantas de bonito, ay, en serio, ay, no, pero no viste que me equivoqué en tal frasecita, de acuerdo, Gordy, de acuerdo. Qué ¿cierto? vicio. Es un vicio muy Es un feo. vicio, es un vicio Es un vicio. total. Gordy, y hablando de eso, entonces, dentro de todas esas conversaciones que todo el tiempo te haces, como el tema de las obras y qué tanto, porque claro, uno a veces puede poner el límite. No, es que si yo me meto en la gracia a profundidad, entonces viene como el que se va por un precipicio y me doy me doy como la libertad de pecar y pecar y pecar y pecar. Pero cuando tú tienes una relación con el Señor, entiendes que la gracia es un regalo, que lastimosamente en nuestra humanidad pecar es normal, es natural, es parte de nuestra naturaleza, que contra eso no puedes hacer absolutamente nada, que es un tema que ya está en ti y que la única forma de realmente sobrellevarlo es con él en medio de tus decisiones y con él en tus pensamientos. Porque el Así trabajo del es. enemigo, el papel del enemigo, su único papel es recordarnos por qué no nos merecemos ese regalo. Todo el tiempo nos lo recuerda, es como que siempre nos trae tentaciones desde la concupiscencia de nuestra carne, siempre nos trae conversaciones, personas, nuestra propia humanidad nos lleva como a hacer y a tener hábitos que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero cuando tú estás metido y sumergido realmente en una relación con el Señor sí te pone el sentir para que hagas de acuerdo a su voluntad y que, aunque no te mereces ese regalo de la gracia, que es como este tema de bendiciones inmerecidas, de restauración, de justificación, de quitarte como la carga del pecado, que es como lo que Dios hizo, abolió la ley, como que quítate ese peso de tener que orar para ganar, de tener que recibir porque hiciste X o Y, porque guardaste el sábado, porque etc y empiezas a recibir porque Él te ama y ya, porque Él decidió amarte y ya, y lo único que Él te que escogió. quieres Así es. darle paz a tu corazón. Entonces iba yo a Romanos, en Romanos 4 que me encantó como hablaban un poco de Abraham, cuando fue un hombre tan íntegro, como tan juicioso, como tan estructurado, y uno dice, no, pues claro, Abraham, ¿cómo no recibe tanta promesa? Así, wow, si era un hombre Claro, ejemplar. todo lo que hizo, claro. Y de alguna forma, la Biblia dice que Dios le prometió dos cosas importantes, como dentro de todas las conversaciones que tuvo con él, que fue primero le prometió el mundo, es como que le dijo, vas a tener muchos descendientes, Ujú. incluso le dijo, vas a ser padre a tu avanzada edad, y Abraham nunca, como le pasó con Sara, que se rió, Abraham nunca dudó, o sea, nunca dudó, es como que De si tú lo acuerdo. dices, lo creo. Si tú me dices que me vas a dar descendencia, ok. Si tú me dices que me vas a dar un hijo, como que lo creo. En medio de su humanidad, que pudo haber dicho, pues internamente eso es imposible, nunca dudó. Y la Biblia dice en Romanos 4 que Dios no se agradó por lo que hizo Abraham o porque fue un hombre íntegro, lo que sea, no se agradó porque Abraham siempre le creyó, siempre creyó. Entonces, cuando se combina un poquitico esto de entender el amor de Dios en nosotros y lo recibimos como ese refresquito que nos ayuda a amar mejor a otros. Y llega entonces la gracia como de respuesta a ese amor, porque la gracia Así llegó es. después de que Él nos amó, murió en la cruz y como que nos dio ese regalo que, como hemos hablado, es inmerecido. Entonces llega después como esa conversación de, ok, Señor, estoy aquí creyendo en esto que tú me estás dando. Y la clave de todo, la clave de absolutamente todo, es creerle a Dios, creerle por encima de tus limitaciones, creerle por encima de tus pensamientos, creerle por encima de lo que dice tu entorno, creerle por encima de lo que dicen incluso tus propios hábitos. O sea, como que si Dios está contigo, ok. Y Gordy, yo creo que eso a mí me sanó un poco como verme como Dios me ve para Claro. poder entregarle a otros lo que él quiere que yo refleje y entender, yo ya ahorita que llega cualquier proyecto, como yo ya he entrado como en esa conversación de orar por todo lo que llega, es como que ya no es, Dios mío, Sí, ¿por ya qué no no? dejas entrar a cualquiera. No, espérate, espérate. Ya, Quiero saber quién, sí, qué hace, ya cuál es no la es que, esencia. ya Sí, no es como que, Dios mío, ¿esto por qué? No,
Gracias, Señor, por esa bendición, porque si llegó es porque tú lo permitiste. Gracias, Señor, porque por esa puerta cerrada, porque si está pasando así Sí, es porque tú lo permitiste. Gracias, Señor, porque yo estoy en tus brazos, estoy metida como en tu voluntad. Y si eso está pasando así es porque tú lo permitiste. Y si algo va a llegar en un futuro, bueno o malo, tú me vas a sacar de ahí o me vas a acompañar porque tú estás conmigo. Entonces, todo el tiempo vives con cero angustia. Es como que se va la angustia porque ese peso de obras, ese peso de pecado, se te quita porque entiendes que estás bajo la gracia de Dios y que cualquier cosa que pase, cualquier puerta, cualquier cosa que te suceda en el día a día, Dios te va a guiar para encontrar un camino mientras tú lo tengas al presente como una fuente, como principal. claro, Gordy, eso tan poderoso lo que acabaste de decir. ¿Qué pasa entonces con estas mujeres que nos escuchan hoy, que están en el emprendimiento y que se hacen estas preguntas? Que puede que estés un poquito más atrás, que apenas este tema de merecimiento te llegó y tú dices, ¿qué es esta vaina? O puede que estés mucho más adelante, que ya estés saliendo y que te estés haciendo estas mismas preguntas. Entonces aquí nosotros tenemos que pensar más con cabeza fría, no tanto con el corazón, porque una de las cosas que nos lleva incluso a no ser sostenibles, uno es cambiar nuestra mentalidad de fundadora sacrificada a ser una empresaria sostenible y pensar que si yo voy a crear un emprendimiento, va a ser para que esto dé dinero, ¿cierto? Entonces, si mi emprendimiento yo lo estoy pensando de esa forma, yo tengo que replantear si no me estoy priorizando, si no me estoy dando el valor, si no me estoy pagando a mí misma. Entonces, yo tengo que replantear, porque puede que muchos estén justo en este punto, donde empezamos a entender, como tú dices, Gordis, que la falta de merecimiento es falta de identidad. Es como que todavía no entiendo quién soy en las manos de Dios. Y listo, ok, voy a mirar entonces qué es lo que está pasando en mi empresa. Bueno, cuáles son las personas que de pronto, voy a poner un ejemplo, que de pronto están haciendo que una sola persona puede hacer la función de dos porque realmente tiene mucho tiempo. Venga, ¿cuáles son los reajustes que yo voy a hacer para, antes de darle paso a una nueva integrante a mi empresa, yo me voy a dar la prioridad? Porque ¿qué pasa en tu empresa si tú no estás? Si tú eres el corazón de tu negocio, ¿qué pasa si tú no estás? Pues entonces todos los trabajadores que tienes ahí, pico y chao, apague y vámonos. Por eso uno tiene que darse ese valor. Y créanme que yo también, como muchas que están escuchando este podcast, estamos en ese proceso, nos hacemos las preguntas. Venga, es que esto tiene que cambiar. Dios, tú me estás llevando a este tiempo para darme el valor. Y una de las cosas que me pasó, fíjate que la semana pasada me escribe alguien y me dice, mira, es que yo quiero estas prendas, pero necesito que me ayudes porque yo te las voy a pagar con estas cuotas al mes. Y cuando yo hice el cálculo del total de las piezas y las cuotas que ella me iba a pagar, yo dije, se va a demorar un año en pagarme, en pagarme. Entonces, miren esto que puede ser un ejemplo sencillo y bobo, donde tú dices, no, sabes que yo no soy una fundación. No, es que esto se sostiene, yo no te puedo mandar las prendas, tú las vas a usar y me vas a pagar a un año, o sea, es que no se puede. Entonces, ahí es cuando tenemos que aprender a poner límites. Si no ponemos límites, entonces esto nos va a consumir a nosotros. Y por eso para las chicas que nos escuchan, que están pasando por esta etapa, que sé que es una etapa temporal, porque si estás pasando por esta etapa es porque sé que algo estás aprendiendo y sé que Dios algo te está enseñando, pero si sigues en el mismo punto y le das vueltas a lo mismo, venga, que este podcast te sirva para tú decir, uy, venga, es que ya, esto no puede ser un hobby, esto ya me tiene que sostener, o si Jordi, y no, sabes que sí, incluyendo ahí, porque claramente hoy en día hay muchas afirmaciones y hay muchos programas para emprendedoras, pero cada vez te dicen mucho, desde las afirmaciones humanas, tú puedes, tú eres, tú va, y mírate al espejo y tales afirmaciones y tal, pero eso sigue siendo, yo estoy muy de acuerdo con que te mires al espejo y te hables y te cuentes y te digas cosas, pero basados en la palabra de Dios. Es como que recuerda esa promesa que Dios te claro. dio.
Recuerda esto que eres en las manos de Dios. Recuerda esto que Dios hizo por ti. Recuerda este sacrificio. Valora eso y no te quedes más en pensamientos humanos. Porque cuando tú te dejas solamente en voy a mirarme al espejo y voy a decir, yo puedo, yo soy, no puedes, no eres. Tú eres No porque puede sin Dios su lo fuerza. permitió. Así es, Tú eres porque Dios está en tu corazón. Tú vas a lograrlo porque Dios te va a abrir camino. Tú vas a lograrlo porque Dios te va a dar gracia. Tú vas a total. lograrlo porque es ahí donde Dios te plantó y vas a florecer. No porque tú eres o tienes el supercontacto habido y por haber. No, no, no. Eso No, es y lo que tú dices, Corti, hoy hay cursos de millonaria en tanto tiempo, ¿cierto? Y realmente eso es falso, falso a otro nivel. Lo que tú se decías, esfuma, se se esfuma. esfuma total, o sea, esto es una construcción. Y la Biblia es muy clara cuando dice, si estás falto de sabiduría, pídela a Dios. Y nosotros hoy tenemos que pedir sabiduría. Yo creo que eso es tan importante pedir la sabiduría y honrar nuestro rol, que yo de pronto, en el caso personal, no me había dado cuenta que yo no estaba honrando el rol que Dios me delegó o que Dios me entregó para mi emprendimiento actual. Venga, no estás honrando el tiempo. Es que, Jamie, a ver, mira tu agenda. Listo. ¿Cuánto le estás dedicando a tu emprendimiento? Tanto tiempo. ¿Cuánto del emprendimiento se está retornando? Entonces, hay que hacerse esas preguntas para replantearte, para tú decir, no es que no funcione, venga, es que la que no está haciendo que esto funcione para mí soy yo. Entonces, ¿cuáles son mis limitantes? ¿Cuáles son las mías? Porque muchas veces incluso al ser dueño de negocio, si yo como líder tengo una limitante, estoy poniendo una tapa sobre mi equipo. Yo tengo que destapar esa tapa también para decir, es que, espérate, yo le estoy metiendo hasta el 80%, yo soy merecedora. Si yo soy merecedora, ustedes también son merecedores. Yo no puedo estar, prácticamente las personas que no se están pagando, están trabajando para las personas. Entonces, ya no eres el líder, ellos son tus dueños. De acuerdo. Sí, ellos son los que manejan tu tiempo. Entonces, nosotros realmente tenemos que replantear mucho esta Gordy, parte. que incluso ay, cuando dices eso, ya para ir cerrando, yo digo que también hay muchos emprendedores súper conchudos. Yo fui una de esas que a veces decía, pero esta vaina, esta vaina, ¿por qué no me está dando más? Y yo, si yo le dedico todo el tiempo de mi vida. Y a la hora del té, cuando tú investigas cuánto tiempo productivo realmente le inviertes a tu negocio, pueden ser 2 horas, pero quieres que el negocio te retorne 50 millones de dólares y tú le inviertes 2 horas. Entonces, estás en la etapa de exigir utilidades en ese nivel porque ya formaste esa conversación y porque ya estás más en un proceso de CEO o estás en una etapa de construcción donde tu rol es un supremamente activo, donde Claro. tú haces parte de un rol que tiene un cobro, que tiene un costo y realmente estás dedicando las 4, las 5, las 6 horas al día a ese rol que tú misma te implantaste, porque es que hay gente que dice, no, yo soy la, no sé, directora creativa, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estás siendo la directora creativa? Sí. Realmente todos los días siendo prudente con el tiempo, cuidando el tiempo, sin llevar, porque mira, Gordi, yo me he dado cuenta, yo este año ha sido el año más vago de mi vida por ahí. O sea, he descansado más, he comido súper bien, porque entendí que no es la cantidad de horas, sino la cantidad productiva de tiempo que tú le dediques a lo que haces. No, y Y el equipo que ya tienes, que te permite también, porque es un equipo altamente productivo. exacto, pero yo me refiero es que antes yo decía, yo tengo que estar pendiente de todo, tengo que estar en todo, tengo que estar, porque había mucha necesidad de controlarlo todo, que eso pues De es sentirte útil, de sentirte productiva, que si no estabas exacto, ahí, entonces no iba a pasar lo que debería pasar, te exacto. entiendo. Y por lo que te digo, por el sacrificio, porque si no te sacrificas, entonces no vas a recibir lo que mereces, etc. Entonces, sí creo, Gordy, que Pero hay, también está el nivel de control ahí, o sea, claro, el control que ya ha sido como diciendo, "Ve, yo suelto este control, tengo que empezar a confiar en mi equipo". total, total. Has Entonces, ido soltando eso. total. Entonces yo pienso que hoy, como que si tú estás buscando ganarte el 50 y no sé cuántos millones, piensa muy bien, pues que por eso Gordy, a mí me encantan tanto las juntas directivas con Dios, porque me ha dado muchas cachetadas. Es como que en esto te comprometiste el mes pasado y hiciste cero de eso. Sí, De esto pediste perdón el mes pasado y hiciste cero de eso. Y son cosas que de verdad que cuando Dios se mete en tus asuntos, Él te guía, te abre caminos de una forma impresionante y te hace consciente, eso que estás recibiendo, lo mereces, eso que estás recibiendo, no lo mereces aún. Esto no lo estás recibiendo porque es que te falta dar millas extras en esta conversación, te falta utilizar más este talento en función de.
no estar Sí, ahí como solamente respirando aire. Entonces, sí creo que la gente debería como siempre replantear que cuando emprendes y tienes un rol activo, tienes sí. que ser coherente con esos tiempos. Y si no lo sabes, porque también puede pasar que uno llegue al emprendimiento como que cómo se emprende, no tengo ni idea, cómo se sacan costos, no tengo ni idea. Hay Eso muchas es otro cosas tema, o sea, lo que hemos para aprendido, yo lograr. creo que tú Sí, y yo empíricamente hemos aprendido muchísimo sobre la sí, construcción de un emprendimiento. Yo quisiera, para que cerremos mi Gordi, em, hablarles de lo siguiente. Cuando hace poco tuve la oportunidad de sentarme con mi coach, que yo de verdad la aprecio, mi coach terapeuta con la que puedo hablar de tantas cosas, y ella en medio de la conversación que yo le decía, ella me decía, por qué crees que no te lo mereces? ¿Cierto? O sea, ella me preguntaba a mí, ¿por qué crees que no te lo mereces? Es como si tú sintieras que estuvieras pagando un precio muy alto por algo. Entonces yo quiero hoy preguntarte a ti, ¿por qué tú crees que no te lo mereces? Piénsalo, ¿por qué crees que no te lo mereces? Si él hoy te está diciendo en este momento, antes de que tú seas sierva, primero fuiste hija. Y entonces cuando yo entiendo que antes de yo ser sierva soy hija, entonces yo inmediatamente me voy para donde mis hijas y lo pienso. Es que lo que uno siente por los hijos, no. Uno que quiere para sus hijos, lo mejor. Uno que quiere para sus hijos, que progresen. Uno que quiere para sus hijos, venga, ¿quieres montar la pastelería? Venga, ¿qué hay que hacer? Yo te ayudo, venga. ¿Qué necesitas? Y también hay algo muy importante, porque los hijos, yo que tengo tres, entonces les puedo dar el ejemplo. Hay una de ellas que investiga, que pregunta, que pide, que dice, ¿dónde voy? ¿Dónde busco? ¿Qué logo quiero? Mami, pero es que no me has comprado los materiales. Y no sé qué, no me has comprado los materiales. Al otro día, mami, los materiales. Mami, pero, mami, insiste, fin, hasta que yo dije, ay, los materiales. Pero hay otra que quiere hacer muchas cosas, pero no insiste, no pregunta, no investiga, no hace. Entonces, cuando un padre o una madre ve que su hijo es intenso porque cree que puede lograr grandes cosas, Dios nunca, nunca se va a olvidar de todas esas lágrimas que tú has derramado allá en silencio, porque el emprendimiento, yo sí lo voy a decir, es de gente muy valiente, total. porque el emprendimiento te saca sangre, sudor y lágrimas. Eso mejor, yo creo que todos los que tienen empresa lo pueden decir. Sin embargo, nos tenemos que disfrutar el proceso. Esto suena de boca para afuera, como que, ay, sí, disfrutemos el proceso, pero hay días en que no, Dios mío, porque a ver, el emprendimiento, todos los días uno está apagando un incendio, apaga el incendio, apaga el incendio. Entonces, tu mente se vuelve tan resiliente a muchas cosas porque siempre estás solucionando, solucionando, ¿cierto? Pero a lo que yo quiero llevarlos hoy es simplemente que empiecen a cuestionar, que empiecen a analizar, porque de verdad que nos merecemos el puesto que tenemos. Hoy nos merecemos que ganemos lo que ganemos y podemos ganar mucho más porque Dios nos está llevando a vivir vidas abundantes. Y que este podcast empiece a cuestionar, que te empiece a hacer, que te empiece a hacer preguntas, preguntas tan significativas que te lleven a respuestas que cambien el entorno donde estás, porque incluso el hecho de que tú no recibas para ti, eso te hace sentir indigno. Y eso, aunque tú no lo creas, tus hijos lo pueden percibir así, Absoluto, aunque tú no lo digas, pero tus hijos de pronto también lo pueden estar percibiendo, total, ¿cierto? Entonces hay que romper con eso, con nuestros hijos. Y yo creo que Dios está viendo ese que se esfuerza, ese que es diligente, pero también está viendo que es negligente, el que está esperando que todo le caiga al cielo. Sí, entonces yo sé que Dios va a recompensar tu sacrificio. No sé, Gordy, yo creo que ya con esto terminamos. Esperamos que les pueda ser de mucha utilidad a todas las personas que nos escuchan el día de hoy y que tal vez seas tú el llamado a decir, venga, yo vengo de una raíz de que no me merezco nada, de que todo es con extremo sacrificio, de que yo recibo amor si te doy algo, pero hoy te estamos diciendo que ya eres una hija o eres un hijo amado porque ya Él pagó ese sacrificio que tú hoy estás pagando de una forma desbordada cuando Él te está diciendo, venga, trabajemos más inteligente, seamos más estratégicos. ¿Cuál es ese montón de
de tiempo perdido y desperdiciado. No, venga, averiguemos cómo lo hacemos de una forma más inteligente. Y Total. hagámonos las preguntas correctas y verá que vamos a encontrar la salida. Así es, yo creo que Bueno, simplemente les quiero dejar como un recurso para los que de pronto no lo conocen, que son las juntas directivas con Dios, les voy a dejar un recurso para que lo hagan muy y como importante. que tomen nota, porque créanme que como emprendedora, que incluso hay mucha gente que no lo es todavía, pero que las hace, como que eso les ayuda a hacer una especie de diagnóstico mensual con el Señor de dónde están fallando y eso Así les es. permite empezarse a confrontar, no responsabilizar a otros, responsabilizarse ustedes, porque Dios a la luz de la palabra te muestra demasiados caminos de verdad. Entonces, se los voy a dejar aquí en el video para que lo vean, lo escuchen y sobre todo Y que se unan, que se unan. que Dios tiene como todas las respuestas. Dios tiene todas las respuestas a esa crisis que estás viviendo, a ese proveedor que de pronto te está costando, a ese cliente que ya no quieres tener más, a esas puertas que quieres abrir y no sabes por dónde. Tienes todas las respuestas, pero tienes que involucrarlo en tus decisiones. Menos humanidad, más presencia de Dios en tu vida. Y bueno, les queremos mucho, les mandamos Y un a poner límites, a poner límites. a poner límites. Un Chao, abrazo. chao, mi gente linda, bye.